bienvenidos a este programa de Educando TV. Está dedicado a niños de tercer y cuarto grado en la asignatura de matemáticas. Como recordarás, en sesiones anteriores estuvimos viendo el uso del reloj. ¿Sí lo recuerdas? Cómo usamos el reloj para medir el tiempo en que realizamos diferentes actividades. También hablamos del reloj digital, del reloj analógico o de manecillas. ¿Lo recuerdas, verdad? Muy bien. En esta sesión vamos a trabajar cómo leer, escribir sobre los números decimales. En este caso vamos a trabajar décimos, centésimos y milésimos. ¿Estás listo? Para esta sesión yo quiero iniciar con una pequeña dinámica. Por si estás aburrido en casa o cuando estés viendo este programa, para que te me prepares y estés listo para el contenido. Esta dinámica va así. ¿Estás listo? Muy bien. Dice así: 4 palomas estaban en la punta de un mastuerzo. Una a otra le decía que me tuerzo, que me tuerzo. Ahora yo ya me torcí, ahora cómo me destuerzo. ¿Te gustó? Claro que tú le vas a poner más ritmo, ¿verdad? Entonces te la dejo de tarea. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar, como te mencionaba hace un rato, décimos, centésimos y milésimos. ¿Tú sabes qué es un décimo? ¿Qué es un centésimo? Sé que los has escuchado anteriormente, pero ¿sabes por qué se les llama así? ¿Sabes cómo se escriben? ¿Cómo se leen? ¿No? Muy bien, aquí lo vas a aprender. Para iniciar vamos a ver una tira. Esta tira representa un entero, ¿sí? ¿Qué es un entero? Pues puede ser un número que pudiera ser el 1, pudiera ser el 3, el 4, cualquier número que sea entero, ¿sí? Te voy a mostrar por qué se le llama entero. Esta es una unidad, es decir, un 1. Pero si este 1 lo dividimos en 10 partes iguales, entonces ya no se le llama entero. Entonces le llamaríamos ¿cómo? Décimo. ¿Por qué? Porque está dividido en 10 partes iguales. Observa, del 1 al 10. ¿Sí? Muy bien. Si a esa misma unidad, es decir, a este décimo lo dividiéramos en 10 partes iguales, entonces nos estaría dando lo que llamaríamos centésimos. Observa aquí, mira, del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es decir, ese décimo lo dividimos en 10 partes iguales. ¿Por qué se le llama centésimo? Porque si tú sumas 10 más 10 más 10 más 10 hasta llegar aquí, nos daría 100. Es decir, 100 centésimos. Perfecto. Si a ese mismo número, esa unidad, la dividimos ahora ya no en 100, sino en 1000 partes, ¿te imaginas que son 1000 partes? O sea, una cosa demasiado pequeña, ¿verdad? Bueno, si lo dividimos en 1000 partes, entonces ya no estamos hablando de décimos o de centésimos, estamos hablando de milésimos. ¿Te imaginas un milésimo? ¿Cómo te puedo explicar? 1000 partes, es decir, el milésimo es una partecita muy, muy pequeñita, que yo te la voy a representar aquí, para que tú la entiendas. Esta partecita que tú ves acá, esta chiquitita, la hice en grande para que tú la puedas entender. Entonces, esta partecita también está dividida en 10 partes iguales. Por eso, si tú sumas, sería 10 más 10 más 10 me da 100. Más otras 100, 200 y así continuamos hasta tener 1000 partes iguales. Y a eso le llamamos, ¿cómo? Muy bien, milésimo. Observa la información que tenemos en esta tabla. Décimos divide un entero en 10 partes iguales. A cada parte se le llama décimo. Centésimo divide un entero en 100 partes iguales. A cada parte se le llama centésimo. Milésimo divide a un entero en 1000 partes iguales. Cada parte se le llama milésimo. Y de esa manera quedaría esta información.
Es muy importante que te la grabes. ¿Por qué? Porque a partir de eso vamos a realizar algunas actividades donde utilicemos números decimales. Perfecto. También, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Recuerdas cuando trabajamos el valor posicional? ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué te pregunto eso? Porque a partir de eso podemos ubicar qué es una unidad y qué es un décimo, un centésimo o un milésimo. Una unidad es algo entero, sí te lo comenté, ¿verdad? Bueno, el décimo es una partecita de ese entero, igual que el centésimo, igual que el milésimo, igual que el 10.000º. Todavía no llegamos a ese, vamos poco a poco. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, aquí el número 2, ¿cómo le llamaríamos? Están los décimos, sería 2, ¿qué? 2 décimos. ¿Cómo llego yo a eso? Bueno, eso lo vamos a ir viendo durante la clase, así es que pon mucha atención. Para que tú puedas entender qué es un décimo, qué es un centésimo y qué es un milésimo, vamos a responder algunas preguntas. ¿Me ayudas? Muy bien. Aquí tenemos una pregunta. Ayúdame a leerla y la vamos respondiendo. Esa pregunta dice así: ¿cuántos milésimos caben en un centésimo? ¿Te acuerdas lo que te decía de las tarjetitas? ¿Sí? Escucha bien la pregunta. ¿Cuántos milésimos caben en un centésimo? ¿Sí? Acuérdate qué es un milésimo y qué es un centésimo. Milésimo es dividir esta partecita en 10 partes iguales. Entonces, si la pregunta dice ¿cuántos milésimos caben en un centésimo? Recuerda que de aquí a acá es un centésimo. Entonces, ¿cuántos milésimos caben? ¿Los contamos? Muy bien. Caben 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100 milésimos. Un centésimo sería igual entonces a 100 milésimos. Muy bien, vamos con otra pregunta. Y dice así: ¿qué es más grande? ¿Un décimo o un centésimo? ¿Tú qué crees que sea más grande? ¿Un décimo o un centésimo? Si recuerdas, vimos cuando partimos la unidad en centésimos, que sería esta parte. Estas serían décimos, ¿sí? Porque está dividido en 10 partes iguales. Entonces esta parte sería un décimo. Pero tenemos la unidad dividida en centésimos. Entonces nos piden, ¿qué es más grande? ¿Un décimo o un centésimo? Obsérvalo, ¿eh? Este sería un centésimo. Entonces, ¿qué es más grande? Pues si los comparamos, es más grande un décimo que un centésimo. Entonces, nuestra siguiente respuesta sería: un décimo es más grande que un centésimo. ¿Te acuerdas dónde vimos esto? Muy bien, porque esto nos sigue sirviendo, ¿verdad? Entonces, vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿cuántos milésimos caben en una unidad? ¿Recuerdas qué es una unidad? ¿Cuántos milésimos caben en una unidad? Si tú recuerdas lo que dice, esta información dice, divide un entero en 1000 partes. Ahí está la respuesta. ¿Cuántos milésimos caben en una unidad? Fácil, 1000 milésimos. ¿Sí? Aquí serían 1000 milésimos. Un entero tiene 1000 milésimos. Y con eso completaríamos lo que dice acá, un entero. Vamos con la siguiente pregunta. En 2 décimos, observa bien, ¿cuántos centésimos hay? Si pudimos contestar la pregunta de hace un rato, vamos a poder contestar esta.
en 2 décimos, ¿cuántos centésimos hay? Acuérdate que un décimo está dividido en 10 partes igual, ¿sí? Entonces, si decimos un décimo, aquí serían 2. ¿Y cuántos centésimos caben? Comparamos y entonces caben 200 centésimos. ¿Estás de acuerdo con la respuesta? Bien, ¿por qué? Porque aquí lo estamos comparando, ¿verdad? Entonces, la respuesta sería 200 centésimos. Muy bien. Ahora te preguntarás, ¿cómo es que llegamos a todas estas respuestas? A partir de la división que hicimos de un entero, ¿sí? Ahora, observa bien la información que te voy a dar. Aquí dice lo siguiente. Observar, cuando nosotros vamos a escribir un número decimal, tenemos que observar lo siguiente. Observa la posición de la última cifra y contar cuántos ceros hay a la izquierda. Si tú lo ves aquí, decimos, observa la posición de la última cifra y contar cuántos ceros hay a la izquierda. Y dice acá, número decimal, se lee de la siguiente manera. Si tú ves, se leería 3 décimos. ¿Cómo es posible eso? Ahorita lo vamos a ver. Si vemos 0.03, serían 3 centésimos. Si vemos 0.003, serían 3 milésimos. Si vemos 0.0003, serían 3 milésimos. ¿Sabes por qué? ¿No? Bien, te lo voy a explicar. Observa lo siguiente. Dice claramente aquí, observa la posición de la última cifra. Es decir, que si yo tengo este número, sería 0.25. ¿Crees que se lea de esa manera? ¿Sí? No, ¿verdad? Por eso existen los nombres décimo, centésimo, milésimo. ¿Cómo le pondría yo un nombre a este número? Observando la última cifra. Es decir, observo la última y digo 1, 2. ¿Qué número lleva 2 ceros? 100. Entonces estamos hablando de centésimos. ¿Qué diríamos acá? 25 centésimos. ¿Sí? Muy bien. Si tuviéramos otro número, por ejemplo, 0.2, ¿se leería 0.2? No, se le va a dar un nombre acorde a las cifras que tenga después del punto. Recuerda, dice claramente, si solamente tiene una cifra después del punto, estamos hablando de décimos. Entonces aquí estaríamos hablando de 2 décimos. ¿Sí? Muy bien. Creo que vas entendiendo esto. Y como ya lo entendiste, entonces me gustaría que le pusieras mucha atención a esta otra información, que al final de cuentas todo eso te va a ayudar para que tú puedas leer números decimales. Observa lo siguiente. Dice aquí, para separar los números decimales se utiliza un punto, ya que están compuestos de 2 partes, la parte entera, el punto y la parte decimal. Acuérdate que una parte decimal es porque no llega a completar un entero. Son las partecitas en las que se divide la unidad. Entonces, veríamos lo siguiente. Si yo tengo este número, 2, yo lo vería así, 2.8, pero no se lee así. Recuérdalo. Si está antes del punto, estamos hablando de enteros.
Si está después del punto, estamos hablando de partecitas pequeñas, de partes de una unidad, ¿sí? Muy bien, entonces tenemos 2 enteros con 8 ¿qué? ¿Recuerdas que dijimos? De los que están después del punto hay que contarlos. Y decimos que tiene 2 enteros con 8 décimos, ¿sí? Bueno, vamos a ver si lo entendiste, si lo vamos a aplicar en esta tabla que vamos a complementar. Tú me vas a ayudar a hacerlo. Entonces dice acá, observa bien porque me vas a ayudar y esto tiene que quedar perfecto. Dice acá, número decimal. Observa que hay muchos números decimales. Se escribe, ¿cómo se escribe? Y se lee. Entonces decimos, 2 enteros, 2 décimos. ¿Cómo lo escribiría? 2 enteros, 2 décimos. Bueno, yo ya sé que los enteros van antes del punto, entonces pongo 2. El punto, décimos. ¿Cuántos ceros lleva un décimo? ¿Cuántos? 1, exactamente. Entonces sería 2 enteros, 2 décimos. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo escribiría yo esta cantidad? 4 ¿qué? 4 enteros. ¿Con cuánto? ¿Qué número es este? 69. ¿69 qué? Recuerda cuántos ceros tiene. Si este lo convertimos en 0 y este en 0 serían 2. ¿Qué cantidad tiene 2? El 100. Entonces estamos hablando de centésimos. Entonces diríamos 4 enteros 69 ¿qué? Muy bien, centésimos. Muy bien, centésimos. ¿Sí? Ahora, 8 enteros, 12 centésimos. Bueno, entonces vemos acá el número 8. Acuérdate que los enteros siempre van antes del punto. 8 enteros, 12. ¿12 qué? 12 centésimos. El centésimo tiene 2 ceros, por lo tanto sería 1 y 2 cifras. 8 enteros, 12 centésimos. ¿Sí? Vamos con la otra. 8 enteros, 7 ¿qué? 7 décimos. Y lo escribimos. 8 enteros, 7 décimos. ¿Sí? Muy bien. El otro ya está facilísimo. Dice 5 enteros, 6 milésimos. ¿Está facilísimo? ¿Tú qué crees? Como que está un poquito complicado. Porque dice 6 milésimos. Pon mucha atención. Acuérdate, antes del punto, enteros. Después del punto, lo que te está marcando. Milésimos. ¿Cuántos ceros tiene el 1000? Muy bien, tiene 3. Y solamente me está dando 1. Entonces, ¿qué hago? Voy a complementar con ceros para tener 3. Y pongo 1, 2 y el número 6. Y ahí estaría escribiéndola el número 5 enteros, 6 milésimos. ¿Cómo lo hice? Te voy a dar un tip así rapidísimo, ¿eh? Cuando nosotros trabajamos lo que son números decimales, ¿qué es lo que en qué te tienes que fijar tú? En cuántas cifras hay después del punto. Y ese es el que a ti te va a dar si es décimo, si es centésimo o si es milésimo. En este caso sería centésimo. Si tuviera este, sería décimo. Si tuviera este, sería milésimo. Un 0, 10. 2 ceros, 100 y 3 ceros, 1000. ¿Sí? Muy bien. Qué bueno que lo vas entendiendo. Ahora, hay otra parte de los números decimales que tú tienes que aprender cuando los convertimos a fracciones. ¿Sí? ¿Cómo convertirías un número decimal a fracción? ¿Sabes cómo hacerlo? Pues con todo lo que ya te mencioné
Anteriormente lo podemos hacer. Observa bien, porque esto te va a ayudar a ti a poder convertir un número decimal a una fracción. Observa, si yo tengo el número 6.8 y me piden que lo convierta a fracción, primeramente debo saber esto. Lee bien. Los números decimales pueden escribirse de dos maneras, como fracción decimal o como número decimal. Pero ¿tú sabes cómo pasó de acá a acá? ¿O cómo puedo pasarlo de aquí para acá? No, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Si tenemos 6.8, entonces acuérdate, enteros. 6 enteros, ¿cuántas cifras tengo acá? Solamente 1. Entonces, pongo lo siguiente. 8 sobre 10. Aquí tengo 6 enteros con 8 décimos. ¿Fácil? Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si yo a este 8 le aumento otra cantidad? Ya no tengo 8, ahora tengo 81. Ya no serían décimos. ¿Ahora qué serían? Vamos a contar. 1, 2. Aquí tenemos solamente un 0, entonces nos falta otro y le agregamos el 1. Y tendríamos 6 enteros con 81 centésimos. ¿Vas viendo cómo se va transformando? De acuerdo a las cifras que tenga después del punto. ¿Qué pasa si yo tengo el siguiente número? Supongamos que tengo este. 5. Así. ¿Sabes qué número es? ¿Y cómo lo puedo convertir a fracción? Seguimos el mismo procedimiento. 5 enteros, 1, 2. Entonces sería de 100. 1, 2, 9 centésimos. ¿De dónde agarro yo este 1? Lo vamos a tomar de acá. Y estos dos ceros los vamos a tomar de esta cantidad. Entonces se transforma en 100. ¿Sí? Observa bien. Vamos a hacer otro ejercicio muy rápido y tenemos 3 enteros. 5 ¿qué? 5 milésimos. ¿Cómo lo transformo en fracción? Acuérdate, este se convierte en, al pasarlo a fracción se convierte en 1. 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y solamente tomo el número. 3 enteros, 5 milésimos. ¿Ya le entendiste cómo? Qué bueno, porque en casita te voy a pedir que realices diferentes ejercicios. Ojalá y pudieras copiar las siguientes cantidades y las puedas convertir en fracciones. 6 con 6 enteros, 35 centésimos. 9 enteros, 811 milésimos. Y te voy a dejar una bien fácil. ¿Sí? Muy bien. Realízalas de tarea en tu casita para que sigas practicando. Fue un gusto estar contigo y así es como terminamos esta sesión. Te espero para la próxima sesión. Espero que hayas estado a gusto y hayas aprendido muchísimo. Un fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima clase.